Bienvenidos. A nuestro grupo le ha tocado hablar acerca del pensamiento crítico, la inteligencia emocional. ¿Por qué el pensamiento crítico? Porque es uno de los pensamientos que debe desarrollarse desde el primer momento que se encuentra en la vida. De lo que producimos, hacemos y construimos depende de la calidad de vida que tengamos. El pensamiento de mala calidad cuesta dinero, así como la calidad de vida que tenemos. Este pensamiento tiene varios elementos, los cuales tienen que irse desarrollando de tal manera que podamos lograr propósitos, tener información en todo sentido, podamos tener conceptualizaciones, hacer suposiciones, implicaciones conceptuales, tener puntos de vista y preguntarnos por Buen día, compañeros. Voy a hablar sobre lo que es el pensamiento egocéntrico. El pensamiento egocéntrico surge desde que los seres humanos existimos. Creemos que lo que nosotros sabemos y conocemos es la realidad. No nos damos cuenta que nuestro conocimiento y nuestro saber tiene limitaciones y no vemos el pensamiento de las otras personas. También podemos decir que el pensamiento egocéntrico es innato en los seres humanos. Vamos a hablar de 5 diferentes ejemplos de pensamiento egocéntrico. Tenemos el egocentrismo innato, que es, como acabé de mencionar, de la premia de que creo cierto aun cuando no he cuestionado mis mismos pensamientos. En otras palabras, es que creo que lo que digo es cierto y no me he puesto a cuestionar lo que he hecho o he dicho. También tenemos el sociocentrismo innato, para toda la premisa de que las creencias dominantes dentro del grupo al cual pertenezco son ciertas, aunque nunca las haya cuestionado. Tenemos el cumplimiento de deseos innatos. En este cumplimiento de deseos innatos es una perspectiva positiva en el lugar que yo haya creado mi idea, o puede ser también negativa, dependiendo de nuestra realidad. Creemos que siempre va a ser malo, siempre va a ser bueno. Tenemos la autovalidación innata. Es el deseo por mantener las creencias que se ha tenido por mucho tiempo y lo difícil que es poder romperlas. Y tenemos por último el egoísmo innato. Me aferro a las creencias que justifiquen que tengan más poder, dinero o ventajas, aunque esas creencias no estén basadas en razones. En esta ocasión voy a hablar sobre los estándares intelectuales universales. ¿Qué son los estándares intelectuales universales? Son la capacidad de razonamiento que podemos nosotros evidenciar en los estudiantes, incluso en nosotros mismos, para ver qué tan críticos somos con nuestros pensamientos. Para eso nos basamos en los términos claros y en las preguntas claras, como podemos ver en la diapositiva, donde vemos la claridad, la exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, importancia y justicia. Para ser un poco más concreto, vamos, por ejemplo, ¿qué tan clara es nuestra idea? Una pregunta que debemos formularnos, y si podemos responder es que estamos bien, es si podríamos hacer un ejemplo sobre la misma. Exactitud es ¿cómo se puede probar que en verdad está bien? En precisión, puede ofrecer más detalles la idea que estamos hablando. La relevancia, ¿cómo afecta esto al problema? La profundidad, ¿a qué complicaciones habría que enfrentarse? La amplitud, habrá que estudiar esto de una forma diferente. La lógica, tiene esto sentido no sobre lo que estamos pensando. La importancia, ¿cuál de estos datos es el más importante? O la justicia, tengo un interés personal en este asunto. Son diferentes preguntas que nos ayudarán a reflexionar si estamos siendo críticos con nuestros pensamientos. Gracias. Saludos, compañeros. En esta parte vamos a analizar la lógica de un artículo.
En relación a este trabajo, vamos a empezar poniendo el nombre del artículo, la lógica. A través de este elemento de lógica, vamos a dar los criterios para evaluar este artículo mediante la evaluación y a través de estos elementos. Parte principal es el propósito, que en la lógica, en el aspecto, se enmarca en el propósito principal del artículo que está presentando el autor. En este elemento, la evaluación, se realiza la pregunta: ¿está el propósito implícito o explícito? El segundo elemento es la pregunta. Mediante esta pregunta, pues la lógica es preguntas claves que el autor trata de contestar. Y para la evaluación se establece la pregunta con claridad. El tercer elemento, en relación a la importancia, la información en este artículo es importante, y a través de la evaluación preguntamos o realizamos la pregunta: ¿atiende el autor las complejidades del asunto? En relación a la inferencia, aplica las conclusiones principales de este autor. Para la evaluación, se explica claramente la línea de razonamiento. En relación a los conceptos, la lógica, existen conceptos claves que se necesitan entender en este artículo. Y para la evaluación, clarifica el autor los conceptos claves. El siguiente elemento, que son los supuestos. Un supuesto de que lo da por hecho. Y en la pregunta para la evaluación, usa el autor supuestos dudosos, y las implicaciones se puede afrontar y se toma en serio el planteamiento del tema del artículo, y en este caso pues las consecuencias sobre este artículo. A la evaluación se demuestra sensibilidad y consecuencias de este artículo, y por último el punto de vista principal que se presenta en este artículo. Y en la evaluación demuestra el autor otros puntos de vista que apoyen a la investigación de este artículo. Esta plantilla para el análisis de lógica de un artículo, muy importante en el aspecto de la lectura comprensiva. Intelectuales esenciales. La primera característica es la humildad intelectual versus la arrogancia intelectual. Se debe estar consciente de los límites de su conocimiento, puesto que el egocentrismo propio puede ser engañoso. Reconocer que uno no debe pretender que sabe más de lo que realmente sabe. La segunda característica es la entereza intelectual versus la cobardía intelectual. Reconocer que hay ideas que, aunque son peligrosas o absurdas, pueden ser sustentadas, y que hay otras que pueden ser falsas o equivocadas. La tercera característica es la empatía intelectual versus la estrechez intelectual. Ponernos en el lugar de otros para entenderlos. Se relaciona con la habilidad de construir puntos de vista y poder razonar a partir de ideas que no son nuestras. La cuarta característica, autonomía intelectual versus la conformidad intelectual. Aprender a pensar por sí mismo, a dominar el proceso mental del razonamiento. Siguiente característica, la integridad intelectual versus la hipocresía intelectual. Ser honesto en el pensar, someterse al mismo rigor de evidencias y pruebas que se exige a los demás, es practicar lo que se predica. La sexta característica es la perseverancia intelectual versus la pereza intelectual. Usar la perspicacia intelectual y la verdad, aun cuando se enfrente a dificultades, obstáculos o frustraciones. La séptima característica, confianza en la razón versus desconfianza en la razón. Confiar que nuestros intereses y los de la humanidad estarán mejor atendidos si damos rienda suelta a la razón. Tener fe
que la gente puede razonar y pensar en forma coherente y lógica. Y la última característica es la imparcialidad versus la injusticia intelectual. Tratar todos los puntos de vista a pensar de los intereses personales que uno tiene, adherirse a los estándares intelectuales sin importar las ventajas. Tenemos también los 3 tipos de preguntas. Un esquema conceptual en el que nos muestra el primer tipo de pregunta, que se necesita evidencia y razonamiento dentro de un sistema. Esto nos da lugar a una respuesta correcta y esto al conocimiento. Esta pregunta es la pregunta que tiene una respuesta definitiva. El segundo tipo de pregunta es la que tiene que ver con la subjetividad. En este caso es una pregunta que requiere una selección subjetiva. Y la tercera pregunta es la que tiene que ver con diferentes tipos de soluciones. Esta pregunta se considera como una pregunta que considera soluciones antagónicas. Los pensadores críticos aplican rutinariamente los estándares intelectuales a los elementos del razonamiento para desarrollar las características intelectuales. Los estándares como claridad, precisión, exactitud, importancia, relevancia, lógica, completud, imparcialidad, amplitud y profundidad deben tener un propósito, deben ser aplicadas en los elementos que constituyen el pensamiento crítico, como son tener un propósito, ser una inferencia, contestar preguntas o dar conceptos, plantear puntos de vista o implicaciones de formación hacia supuestos que lógicamente, según los vamos aprendiendo a desarrollar, estos nos darán características intelectuales como humildad intelectual, perseverancia intelectual, autonomía intelectual, confianza en la razón, integridad intelectual, empatía intelectual, entereza intelectual, imparcialidad intelectual. ¿Cómo no conocer a una persona que a través del silencio pronuncia a veces una crítica mucho más elocuente que aquellas personas que realmente se han desgastado en uno u otro debate? Hay una premisa que dice que más genio no es aquel que promueve sus conocimientos, sino que al callar aprende de los demás. El hecho de ayudar, el hecho de colaborar, el hecho de participar con su conocimiento hacia el resto de las personas, argumentando cada decisión, cada propuesta, hace que estos elementos realmente sean novedosos y estén dentro de lo que nosotros podríamos llamar como una rutina de los elementos intelectuales del razonamiento. Para poder llegar a un pensamiento crítico, los pasos que se deben desarrollar son los siguientes. Primero, estar consciente que el pensador irreflexivo tiene una serie de problemas de pensamiento, de toma de decisiones, de argumentación, que al comenzar a tener destellos de decisiones coherentes, este pasa a un siguiente nivel, también llamado pensador retado, en donde cada uno de sus problemas, cada uno de sus vivencias sigue siendo un problema dentro del desarrollo de su pensamiento. Un pensador principiante
trabaja de mejor manera cuando va practicando, cuando se va dando cuenta que su participación tiene que ser mucho más organizada. Obviamente, el pensador practicante, aquel que está regularmente haciendo ejercicios y basándose en organizaciones mentales, se va dando la oportunidad de ir avanzando y seguir haciendo prácticas comunes en su vivencia general. Como no quisiéramos que un pensador maestro sea cada uno de nuestros estudiantes. Los buenos hábitos del pensar se vuelven parte de una naturaleza. Tanto se ha dicho que se interioriza dentro de este proceso que solo podríamos compararlo con aquel chofer que cuando inicia su proceso de aprendizaje conoce cada uno de sus movimientos dentro del auto. Piensa cuándo va a meter una marcha, visualiza cada uno de los elementos del tablero, hasta que esto se hace tan rutinario que en un proceso de largo tiempo se vuelve tan imperceptible. Pensar que un chofer profesional está pendiente de todos y cada uno de estos elementos, de pensar si está la marcha del auto en primera, en segunda, en tercera, sería algo irónico. Solo aquellos que han logrado la experticia logran los procesos de desarrollo general. Una vez que se ha analizado el desarrollo del pensamiento crítico, en aquel proceso en donde se logra tener una maestría, una destreza, una singularidad en la toma de decisiones, no podemos dejar de lado al pensamiento emotivo, emocional, ya que cuando las consecuencias de una actividad se las da basados en la emotividad, estos son mucho más duraderos, estos son mucho más fijos y estos son mucho más desarrollados. En algunas ocasiones, la emotividad puede ser el mejor enemigo de una decisión crítica. Hay ocasiones en que la razón se dejará vencer por el corazón, pero cuando estos dos elementos llegan a ser uno solo y forman parte de una intelectualidad en el ser humano, cada uno de sus pensamientos, cada una de sus decisiones serán recordadas y serán perennizadas en el interior del cerebro y del corazón, de tal manera que esto será realmente duradero.